Hola, You Nowhere, sin duda la noticia que tiene a los panameños en suspenso, esperando qué va a pasar, porque obviamente es una situación muy delicada. El hijo de Raúl Pineda, Abraham Rico Pineda, es solicitado por las autoridades, tiene orden de captura. Y aquí vemos a Raúl Pineda, ¿verdad? En una imagen bastante bonita, tierna, conmovedora, con su hijo ahí, como enseñándole algo, qué sé yo. Dice: mi hijo se presentará voluntariamente ante las autoridades. Diputado Raúl Pineda sobre investigación en el Ministerio Público. El diputado Raúl Pineda emitió un comunicado sobre las investigaciones que adelanta la Procuraduría General de la Nación, en las que se menciona a su hijo Abraham Rico Pineda. Mi hijo se presentará voluntariamente ante las autoridades competentes para responder a las preguntas necesarias y demostrar su total inocencia. Reafirmo mi compromiso de actuar con total transparencia y responsabilidad en todo momento, indicó. Y aquí hay un comentario: sería mucho mejor si se entregan los dos. Se llama el Yamir.11, 144 me gusta. Aquí está el comunicado de Raúl Pineda con firma del diputado del Circuito 82 en San Miguelito. Compromiso con la justicia y la verdad. En relación con las recientes investigaciones llevadas a cabo por el Ministerio Público, deseo informar a la ciudadanía que uno de mis hijos ha sido mencionado en dichas investigaciones. Quiero expresar mi total disposición para colaborar con las autoridades en el proceso de esclarecimiento de los hechos. Mi hijo se presentará voluntariamente ante las autoridades competentes para responder a las preguntas necesarias y demostrar su total inocencia. Reafirmo mi compromiso de actuar con total transparencia y responsabilidad total en todo momento. Como ciudadano, expreso mi confianza en la justicia, la persecución de los delitos y el respeto a la ley, siempre enfocados en el descubrimiento de la verdad, sin desatender las garantías judiciales y sin anticipar juicios mediáticos. Eso es importante. Como lo dije en el video anterior, presunción de inocencia. Eso es indiscutible. No podemos andar señalando así, sino en qué tipo de democracia viviríamos. Ahora es una gran oportunidad para demostrar si es culpable o es inocente. Dice: como padre, confío plenamente en la inocencia de mi hijo. ¿Qué padre va a decir lo contrario, verdad? Eso es también algo muy normal. Quien cuenta con todo mi apoyo para ejercer su legítima defensa. Los abogados, por eso no se preocupe. Imagínate, qué bueno, ¿no? Que un papá pueda patrocinarle los abogados necesarios al hijo, ¿verdad? Un hombre como Raúl Pineda, con tanto poder adquisitivo y tanta riqueza que ha amasado a través de los años, ¿verdad? Pero muchos panameños no tenemos esa oportunidad, no tenemos esa facilidad. Y si nos robamos la gallina, sistema penal acusatorio, y automáticamente vamos para la chirola y botan la llave. Seguimos. Como funcionario, no obstruiré ni afectaré el desarrollo de las investigaciones en curso. Mi compromiso es con la transparencia y el respeto al debido proceso, asegurando que se llegue a la verdad de manera justa y equitativa. Atentamente, Raúl Pineda y familia. A ver, si dice que no obstruirá ni afectará el desarrollo de las investigaciones, yo pienso que lo más correcto es que él se apersone, si es necesario, con su hijo. Qué bonito ejemplo sería, con su hijo, que no lo dudo que le gustaría hacerlo, a presentarse ante el Ministerio Público lo antes posible. Pero ya, porque mientras más pasa el tiempo, ¿verdad? Mientras más pasa el tiempo, es peor. Es peor, y entonces sí se vería que estamos obstruyendo y obstaculizando la justicia. ¿Por qué lo digo? Porque obviamente aquí hay
un diputado de la nación que, bueno, se puede presumir que podría utilizar sus influencias para maniobrar para defender a su hijo jurídicamente. Se puede pensar eso, pero para eliminar esa posibilidad o ese pensamiento, presentarlo ante las autoridades, porque el que no la debe no la teme. Así de simple. Y confiar en la justicia panameña, que muchas veces ha sido muy cuestionada, pero que también ha dado excelentes muestras de justicia. Vamos a ver cómo le va al hijo de Raúl Pineda, cómo le va a Raúl Pineda y cómo, porque hay mucho morbo también, hay mucho morbo y mucho ruido. Y recordar que lo importante es esclarecer las cosas. También vuelvo y repito, no me gusta aquí en Panamá porque siempre le tapan la cara a las personas que capturan por algo. Yo he visto noticias internacionales en Estados Unidos, siempre muestran la cara. En Estados Unidos, que es el país número uno con la democracia número uno del mundo, y muestran el rostro. En Colombia muestran el rostro. Ecuador muestran el rostro. Son países, uno actualmente con gobierno de izquierda y otro con gobierno de ultraderecha, ¿verdad? En El Salvador, supuestamente un tirano, un totalitario, pero tenemos a Nayib Bukele, muestran el rostro. ¿Por qué en Panamá le tapan el rostro? Esa persona, por todos los defectos que tienen nuestras leyes, por todos los puntos, las comas, las i, las fallas técnicas, la falta de recursos por nuestros peritos y por las investigaciones, puede caerse el caso muy fácilmente, y esa persona que sí cometió un delito sale impune y vuelve y traba y comete otro delito, porque sabe que la justicia aquí en Panamá tiene muchos defectos, tiene muchas fallas. Siempre hay que mostrarle el rostro, porque ahí queda la duda, ahí queda ya la sospecha. Igual, estos seres, yo no voy a decir hombres ni mujeres, estos seres que para mí son seres que no merecen estar en este planeta. Óyese bien lo que digo, que tienen que ver con niños. Ya usted sabe el término, no puedo utilizarlo, pero eso para mí es lo peor que puede haber, lo más horrible. Y esas personas también deberían mostrarle el rostro, para que la gente, todo el mundo esté pendiente y tenga mucho cuidado. Yo pienso que sí, que debe haber una ley que obligue a que estas personas le muestren el rostro. Si aquí están mostrando la cara de Raúl Pineda, ¿por qué le van a tapar la cara al hijo de Raúl Pineda? Todo el mundo, ahí están mencionando a Abraham Rico Pineda. Hay que mostrarles el rostro. Si no hay una ley que permita eso, bueno, que se haga una ley, porque en Estados Unidos, que es la mejor democracia del mundo, la mejor democracia del mundo, del universo, la mejor democracia, Estados Unidos, allá la gente le muestran el rostro, le muestran, y ya la gente sabe quién es y lo tiene marcado. Que por si sí, por si no, tenga cuidado con esa persona. Así es, ¿por qué no? ¿Y por qué no? Bueno, yo la dejo ahí picando, porque si aquí están mostrando la cara del hijo de Pineda, o sea, se sabe que lo están buscando, se sabe que lo están investigando, entonces que muestre su cara. Pero sí les digo algo, esta historia apenas comienza. You know.